Y vamos a continuar hablando hoy acerca de este tema que se nos está haciendo, tal vez para alguno, un poco largo. Para mí realmente es glorioso. Lo estamos disfrutando cada uno de estos discipulados, cada una de estas charlas que tienen que ver con las finanzas del reino, pero que tienen mucho que ver con lo que el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Vemos que es un tema crucial. Y quiero ya de entrada hacer una aclaración, que cuando hablamos de finanzas del reino, no nos estamos dirigiendo a dinero, no estamos hablando de moneda, de peso, de euro, de yenes, de dólar, no. Estamos hablando de una economía que tiene que ver con producir, hacer producir, poner en funcionamiento lo que se nos ha dado. Todos, absolutamente todos, hemos recibido una materia prima. Algunos la dejan a un lado. Otros se quedan tal vez alegando, diciendo, uy, ¿por qué aquel tiene tanto? Yo recibí esto, en el área que sea, en un don, un talento, o puede ser también en algo relacionado a dinero. Y nos quedamos pensando, ¿por qué aquel tiene tanto y yo tampoco? Pero resulta que bajo el concepto de la economía de Dios, el que recibió poco está destinado a ser puesto sobre lo mucho. Eso dice el Señor en la parábola de los talentos. Cuando le dice a uno, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces tal vez una pregunta que tenemos que hacernos es, en lo poco si hemos recibido poco, ¿estamos siendo fieles? Y por otro lado, hay grupos donde dicen, se van de un extremo al otro. Lamentablemente hay extremos que han hecho mucho daño. Algunos hablando exclusivamente de que un hijo de Dios tiene que tener, por ejemplo, mucho dinero porque dicen que la riqueza económica es una virtud. Y otros dicen, no, la pobreza realmente es una virtud, porque en la pobreza y hasta citan ejemplos. ¿Con cuál nos quedamos? Prefiero quedarme con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en primer lugar me deja ver que en el pensamiento del corazón de nuestro Padre no es que nosotros vivamos de manera miserable. Dios no quiere que andemos dando lástima ni compasión, ni vernos como mendigos. No, eso no es lo que Dios quiere. Pero necesitamos la revelación del Señor para poder aplicar lo que dijo el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Dice, lo vamos a buscar, Filipenses capítulo 4, versículo 12. Permítanme buscarlo, porque quiero mostrarles que tenemos que mirar esto con equilibrio. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego el 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cuál sería la justa medida? Estar gozosos y darle gracias a Dios contentándonos con lo que tenemos. Pero volviendo al principio de economía del reino, tiene que ver con producir. ¿Y cómo puedo producir? Quiero hablar que en el programa anterior al final casi no pudimos entrar a lo que es el tema ofrendas. Es un tema muy importante que debo admitir que durante mucho tiempo callé pensando en lo que dirían los demás. A veces uno como siervo de Dios tiene temor de hablar ciertos temas por el qué pensarán los demás. Pero la realidad es que necesitamos desarrollar algunos temas que traen bendición. El que no quiere que desarrollemos ciertos temas y que recibas la bendición de Dios es el mismo diablo, así como Faraón.
no quería dejar libre al pueblo cuando Dios los sacó de Egipto. Le puso trabas, Faraón se endurecía, decía que los iba a dejar ir, pero cuando ellos iban a ser libres, no los dejaba salir. ¿Por qué? Porque prefería tenerlos cautivos. Así, lamentablemente, hay muchos hijos de Dios, hay muchos creyentes que están cautivos en el área de las finanzas, que no pueden hacer producir lo que Dios les ha dado. Así como en lo material, hay mucha gente que no puede salir adelante, se esfuerza, tratan de hacer lo mejor que pueden, pero no logran salir adelante. Evidentemente hay algo ahí que los puede tener cautivos, los pueden tener atados. Y por eso hoy quiero hablarte de este principio que es tan maravilloso, que tiene que ver con la ofrenda, porque de alguna manera la ofrenda está íntimamente ligada con el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. La ofrenda está ligada al lugar que Dios ocupa en nuestro corazón. Y lamentablemente, cuando uno tiene su corazón puesto en las riquezas, va a cometer el error que me deja ver la palabra. No se puede servir a Dios y a las riquezas. O sea que se está poniendo las riquezas como un competidor de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, las riquezas vienen sobre nosotros, es una consecuencia. Ciertamente el bien, el tov es la palabra que usa ahí, T-O-V corta. Tov quiere decir, es una palabra muy amplia, ciertamente el bien, con todas las bendiciones que eso trae, te seguirán todos los días de tu vida. Y luego dice también en Deuteronomio 28:2, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo tenemos a Dios en el lugar que Él debe ocupar. Y por eso te decía que el tema de las ofrendas es muy importante, porque es uno de los fundamentos, no es el único, es uno de los fundamentos donde se asientan las finanzas del reino. Quiero mostrarte desde el principio, ya en Génesis capítulo 4, vamos a buscarlo. Permítanme buscar Génesis capítulo 4. Vamos a leer el versículo, vamos a leer el 4, pero antes de leerlo hay un sentir que vino a mi corazón, porque hay gente que cuando se habla de ofrendas puede tener un concepto errado. Hay muchos conceptos errados. Estructuras que con el tiempo se han ido haciendo fortalezas y quedaron establecidas. ¿Y será lo que dice la palabra de Dios? Y así muchos tienen conceptos acerca de la ofrenda que están errados. Algunos incluso piensan que la ofrenda es una contribución para la iglesia, o para los hermanos, o para el pastor. Y en realidad la ofrenda no es una contribución para la iglesia. La ofrenda tiene que ver con un principio. Primero partamos de esta base. La iglesia no es de un hombre. La iglesia es de Dios. Dios es el dueño de todo, es el dueño del oro y de la plata y de toda la tierra y lo que en ella hay. Esto lo dice justamente la palabra. Ahora, si Dios es el Dios de la iglesia, ¿será que Dios necesita de nuestras contribuciones para seguir adelante? ¿El dueño de todo necesita de nosotros para que su iglesia no se quede estancada? Claro que no, de ninguna manera. Y por eso hay que tener cuidado con esos conceptos. Ahora, si en algún lugar el pastor o el encargado o los miembros de esa iglesia hablan de manera equivocada, como por ejemplo, no quiero entrar en detalles, pero quiero que se entienda el concepto. Cuando hablamos de mi iglesia, yo sé que muchos dicen mi iglesia como diciendo el lugar donde uno congrega, el lugar donde uno asiste. Eso está bien, no me refiero a eso.
Pero hay personas que, o pastores incluso, o ministros de Dios, siervos de Dios, que pueden decir mi iglesia. Cuidado, porque si es tu iglesia, entonces encárgate vos de sostenerla. Y la realidad es que ningún mortal, ningún hombre puede sostener ninguna iglesia. Tal vez por un tiempo lo puede intentar, pero eso tarde o temprano se va a derrumbar. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, como la iglesia es de Él, Dios no necesita de nuestras contribuciones, de nuestras limosnas o de nuestras ofrendas para que la iglesia se mantenga firme. No lo necesita. O se los voy a poner de esta manera. ¿La tierra necesita de la semilla o la semilla necesita de la tierra? ¿Qué creen ustedes? Pensemos juntos un instante. Bueno, vamos a ayudarnos juntos. ¿Será acaso que la tierra necesita de la semilla? No. La tierra no deja de ser tierra, le caiga o no le caiga la semilla. Pero la semilla necesita de la tierra. ¿Para qué? Para poder dar fruto. De la misma manera, aquellos que tienen el concepto que la iglesia necesita de mi contribución o de mi ofrenda para mantenerse firme, ese es un concepto errado. No, nosotros necesitamos que dar fruto y producir. Entonces, gracias a Dios que puedo llegar, presentarme delante de Dios a la manera de Abel, como hizo Abel. Por eso te decía, vamos a leer en Génesis capítulo 4. Mirá cómo dice Génesis 4, el versículo 4. Y esto tiene que ver con ponerlo a Dios en primer lugar. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí puedo ver un principio. En este versículo veo un principio. ¿Cuál es el principio? Cuando dice, Abel trajo también de los primogénitos. Primogénitos tiene que ver con el primero. El primero, es decir, Abel trajo el principio de lo que él tenía. El principio de lo que él había recibido, lo primero. Entonces esto ocasionó que el Señor mire con agrado. Fíjate qué interesante que no dice que vio con agrado la ofrenda de Abel y a Abel. No, dice que miró con agrado a Abel. Jehová, dice, y miró Jehová con agrado a Abel porque vio su corazón, porque vio la actitud, porque primero lo vio a él como primero nos mira a nosotros. Y luego es la ofrenda como consecuencia del lugar que ocupa Dios en nuestro interior. Manifiesta la ofrenda, el lugar que el Señor ocupa en nuestro corazón. Y esto está en el primer libro de la Biblia, en Génesis, pero que es Antiguo Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento y el Señor empieza a ampliarnos el panorama, quiero que nos dirijamos a una de las cartas del apóstol Pablo, Primera de Corintios, vamos a buscar capítulo 16. Y él allí es como que establece algunas cuestiones que tienen que ver con la ofrenda. Y también vamos a hablar de lo que tiene que ver con dinero también. Porque yo te decía que finanzas del reino no es dinero, es mucho más profundo. Pero el dinero es una consecuencia. Y también, por ejemplo, aquí Pablo menciona acerca del dinero y dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, aquí sí está hablando de dinero. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, versículo 2. Cada primer día, fíjate qué interesante, cada primer día, dice aquí, de la semana, como diciendo antes de gastar en otra cosa,
Lo aclara, o es lo que pude entender mientras estaba leyendo este pasaje. Y por eso también hago hincapié en lo siguiente. Mientras hablamos todo este tema, es bien importante orar y que le pidamos al Señor revelación para que Él nos revele lo que nos está hablando a través de su palabra. Para no leer estos pasajes con un prejuicio. Y desde aquí siento impartirte revelación de parte de Dios para que esto lo puedas recibir como lo que es. Fíjate, dice, el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Es decir, cuando estoy haciendo eso, al principio, el primer día de la semana, cuando lo primero que hago es apartar para Dios, estoy declarando el lugar que Dios ocupa en mi vida, el concepto que yo tengo acerca de mi Señor. Por eso dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces aquí hay un principio que tiene que ver con el primer día de la semana. Lo primero que recibo, qué importante es guardar, porque a veces lo que hacemos es la lista de todo lo que tengo que pagar y que hacer. Y claro, más en tiempos de crisis, parece que el diablo aprovecha y se hace un festín. Porque encima viene a susurrar, pero que encima pensás ofrendar, ¿no te das cuenta que no te va a alcanzar? Que no vas a llegar a fin de mes, que ni siquiera vas a llegar a mediados de mes y toda la batería de artillería que desata sobre nosotros. Sin embargo, cuando nosotros seguimos estos principios, estos son principios incluso que tienen que ver con la ofrenda. Y cuando vamos a la segunda carta, vamos a la segunda carta de Corintios. Permítanme mostrarles segunda de Corintios 9. Vamos a buscarlo. Quiero mostrarles los efectos de poner en práctica el principio de la ofrenda. Segunda de Corintios 9, versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Luego dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, dice aquí. Fíjate qué interesante que aquí viene hablando también de ofrendas, viene hablando de lo material, pero lo relaciona con siembra y con cosecha. Sembrar y cosechar. Qué interesante que este pasaje que habla de la ofrenda y que habla del dinero, lo relaciona con siembra y con cosecha. En mi caso no tuve la posibilidad de conocer mucho, o sea, no soy del campo, pero me gusta hablar con gente del campo. Y de hecho hablé porque me gusta preguntar. Porque el Señor Jesús usa muchos ejemplos, la primera de las parábolas es la conocida como la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y ahí esparció la semilla en diferentes clases de suelo o de tierra. Entonces me interesé hablar con gente de campo y gente que conoce lo que es la siembra y la cosecha. Bueno, una de las cosas que aprendí hablando eso hace tiempo es lo que hace un instante les compartía, que no es la tierra la que necesita la semilla, es la semilla la que necesita de la tierra. Y qué interesante que aquí en este pasaje que el apóstol Pablo, luego vamos a seguir leyendo, desarrolla el tema de la ofrenda material. Comienza hablando de siembra y de cosecha. Conceptos que según la mentalidad que se tenga, va a ser la manera en que se va a implementar. Porque la mentalidad de jornalero, como hemos hablado también acerca de esto, es una mentalidad que solo piensa en lo que necesita.
O sea, cumple el trabajo de sembrar para alguien, para otro, pensando en ganar su pan de cada día. ¿Está mal eso? No, claro que no está mal. Pero la mentalidad de hijo siembra porque sabe que al sembrar, la consecuencia de eso va a ser cosechar. En su momento va a cosechar. La mentalidad de hijo tiene que ver con producir. Y aquí justamente menciona, hace la comparación o saca, pone sobre la mesa el tema de la siembra y la cosecha cuando está hablando de la ofrenda material. Todo lo que sembremos para Dios, todo lo que siembres para Dios, va a dar cosecha. Y te vas a sorprender. Cosechas porque, luego a leer en este pasaje, que Dios suple y da mucho más abundantemente de lo que nosotros esperamos, de los conceptos que nosotros podemos tener. Y tengo muchos pasajes en la Biblia, miren, en la palabra hay pasajes que dan pie para esto, que son fundamento, que no te estoy inventando lo que estoy diciendo. Por ejemplo, un día el Señor le dijo a Pedro, préstame la barca, Pedro. Pedro venía de pescar toda la noche y no había pescado nada. Jesús le dice, préstame la barca. ¿Será que el Señor necesita que le prestemos algo? Claro que no, pero Dios quiere bendecirnos. Préstamela porque quiero predicar. Entonces, ¿qué hace el Señor? Esta historia está en Lucas capítulo 5. Pedro le da la barca a Jesús. Vamos a buscarla, permítanme leerlo. Lucas capítulo 5, porque de alguna manera tiene que ver con una siembra. Pedro le prestó la barca, o sea, sembró la barca para que la use el Señor. Dice en Lucas capítulo 5, leamos el versículo 3. Y entrando, dice, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjate, le rogó el Señor a Pedro que la separe un poco, porque desde ahí el Señor iba a dar un mensaje a la multitud. Recuerden, Pedro había venido de pescar toda la noche. El Señor predica desde la barca y dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero qué maravilloso lo que dice luego. Mas en tu palabra echaré la red. Y el versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí hay un principio bien claro de siembra y cosecha. Que claro, el ejemplo de cuando uno siembra una semilla en un campo y luego crece, es el primer concepto que nos viene a nosotros, pero cuando hablamos de siembra tiene que ver también con lo material. En este caso Pedro le prestó la barca al Señor o la sembró y el Señor se la devolvió llena de peces. Qué maravilloso que en Isaías capítulo 53, Isaías 53, ese es un pasaje glorioso. Y como sé que nos queda poco tiempo, tal vez quisiera avanzar con algo relacionado a este pasaje. Vamos a buscarlo juntos. Isaías capítulo 53, permitime leer o buscar el versículo 10, porque el Padre, quiero mostrarte, el Padre sembró al Hijo. O sea, el principio de siembra y lo que estamos hablando es algo real que nuestro Padre Celestial lo hizo para nosotros, por nosotros. Dice este pasaje, versículo 10,
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, cuando se siembre, cuando entregue su vida, cuando muera, cuando haya, como dice aquí, puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el versículo 11 que sigue dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, verá. Relación siembra-cosecha. Se entregó, dio su vida. Entonces dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto, comienza diciendo este versículo. Es decir, él se sembró para dar fruto. Vaya, si ha dado fruto. Siento que del otro lado están oyendo, están sintonizando, están recibiendo esta palabra, varones y mujeres de Dios, que somos juntos el fruto, la cosecha de esa siembra maravillosa. O sea, el Señor se entregó por nosotros. Y anhelo con todo mi corazón en estos tiempos que vienen, que ya hemos entrado, ver una cosecha gloriosa de almas, porque esto tiene que ver con finanzas del reino, con economía celestial. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. El Señor me ha salido al encuentro para que sea un instrumento para llevar fruto. Y vos que estás oyendo esta palabra, sos fruto del sacrificio de nuestro Señor. Pero no te quedes en una actitud pasiva. Produzcamos juntos para el reino de Dios. Y qué importante que estos conceptos que hemos hablado hoy, que vamos a seguir seguramente hablando porque son profundos. Nos queda ver el tema del diezmo, que vamos a ver que es un principio. Es un principio que está antes de la ley. Vamos a estar hablando también de esto, pero que juntos podamos producir, porque ese es el principio de la economía del reino. Esperamos vernos en un próximo programa.